Buenas tardes profesor, buenas tardes compañeros. Hoy junto a mi compañero Benjamín Catalán les presentaremos nuestro trabajo en base al funcionamiento de los diferentes tipos de termómetros y las diferentes escalas termométricas. Introducción. Como se mencionó anteriormente, hoy hablaremos acerca del funcionamiento de los diferentes tipos de termómetros. Lo nombraremos e informaremos brevemente sobre su funcionamiento. En el caso de las diferentes escalas termométricas, nuestro objetivo es comentar acerca de quién la propuso, en qué año y un poco de información sobre la escala en cuestión. Antes de iniciar los temas, comenzaremos definiendo algunos conceptos para que, al momento de desarrollar los temas, se pueda comprender con mayor facilidad. Cuando se habla acerca de un termómetro, se hace referencia a un instrumento que se usa para medir la temperatura, ya sea del aire, corporal, etc. Su presentación más común es en un tubo de vidrio, el cual contiene en su interior otro pequeño tubo que contiene mercurio. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de calor o frío. Por lo general, un objeto más caliente tendrá una temperatura mayor. Físicamente es una magnitud escalar, dada por una función creciente del grado de agitación de las partículas de los materiales. A mayor agitación, mayor temperatura, y viceversa. Las escalas de temperatura más importantes son la Fahrenheit, la Celsius y la Kelvin, o absoluta. Cada escala considera dos puntos de referencia, uno superior y el otro inferior. Las escalas termométricas son aquellas que se usan en la medición de la temperatura, una magnitud escalar que sirve para cuantificar la energía térmica de un sistema. El dispositivo usado para medir temperatura, es decir, un termómetro, debe incorporar una escala para poder realizar la lectura. Para construir una escala apropiada, hay que tomar dos puntos de referencia y dividir el intervalo entre ellos. Estas divisiones reciben el nombre de grados. De esta forma, se compara la temperatura del objeto que se quiere medir, que puede ser la temperatura del café, la temperatura corporal, entre otros, con la referencia marcada en el instrumento. Tanto en la escala Celsius como en la escala Fahrenheit, el cero de la escala no indica la ausencia de temperatura, por tal motivo son escalas relativas. En cambio, la escala Kelvin y la escala Rankine, el cero representa el cese de actividad molecular, de allí que sean consideradas escalas absolutas. Para medir la temperatura usamos los termómetros. Existen distintos tipos de termómetros según la magnitud física que se mide y que varía al variar la temperatura. Antes de mencionar algunos tipos de termómetros y cómo funcionan, comentaremos un poco acerca de las escalas termométricas. Escala Celsius. Fue inventada por el astrónomo sueco del siglo XVIII Andreas Celsius. En esta escala definida en 1342, la medida se representa a grado C y su origen se debe a que el científico tomó como referencia las temperaturas necesarias para el punto de ebullición y congelación del agua. Su referencia inferior está basada en el punto de fusión del hielo, 0 grados centígrados, y la superior en el punto de ebullición del agua, 100 grados centígrados. Con el paso de los años, esta escala se ha convertido en un estándar de medida internacional. Es una medida centesimal, es decir, se divide en 100 partes iguales, denominándose a cada una de ellas grados centígrados o grados Celsius. Punto triple. En termodinámica, el punto triple de una sustancia es la combinación única de temperatura y presión en la que la fase sólida, líquida y gaseosa pueden coexistir en equilibrio termodinámico. Escala Fahrenheit. Representado con el símbolo grado F, el grado Fahrenheit fue propuesto por el físico e ingeniero holandés-alemán Daniel Gabriel Fahrenheit en 1724, y en la actualidad se utiliza principalmente en Estados Unidos y el Reino Unido, no de manera oficial, sino más por costumbre popular. En la escala Fahrenheit, los valores se dividen en 180 partes iguales, también denominadas grados Fahrenheit y distinguidas con el grado F. Los puntos de congelación y ebullición están entre 32 y 212 grados Fahrenheit respectivamente. La escala de Fahrenheit es diferente a la de Celsius en dos aspectos: los valores asignados a los puntos fijos de medición y el tamaño de los grados. Escala Kelvin. Esta escala fue establecida por el científico Lord William Thomson Kelvin en 1848. La escala Kelvin es comúnmente utilizada en los estudios científicos, mientras que para el resto de sus usos domésticos y clínicos se elige la escala Celsius o Fahrenheit en ese orden. La escala Kelvin se basa en la medida de temperatura termodinámica, esto es, la medición de la temperatura absoluta de un objeto. La base sobre la que se asienta la escala es la temperatura del cero absoluto, que representaría la total ausencia de energía en forma de calor de un objeto, lo que en grados centígrados supondría una temperatura de menos 273,15 grados. A continuación se presentan las conversiones más relevantes entre estas escalas de medición de temperatura.
El ser humano no es capaz por sí solo de medir la temperatura sin tener que hacer uso de herramientas. Es por eso que utiliza los termómetros. Acá podemos apreciar los tipos de termómetros que vamos a explicar en esta presentación. El termómetro digital, el termómetro de mercurio, termómetro infrarrojo, termómetro de gas, termómetro con lámina bimetálica, termómetro de resistencia, termopar, pirómetro, termómetro de bulbo húmedo y termistor. Termómetro digital. El funcionamiento de un termómetro digital es muy simple. El resultado de la medida se obtiene con la ayuda de una sonda situada al exterior del instrumento. Gracias a este sistema, el resultado es preciso y se muestra en la pantalla en tan solo unos segundos. Cabe señalar que este termómetro digital no posee mercurio, lo cual es completamente bueno para sus usuarios. Su funcionamiento puede ser por vía oral, donde se deberá encender el termómetro digital y colocar el lado de la sonda debajo de la lengua. Luego cerramos la boca y esperamos el pitido. Apenas se escuche el pitido podremos leer el resultado en la pantalla del dispositivo. Es importante no consumir ningún alimento 30 minutos antes de la toma de la temperatura para no alterar los resultados. Por vía rectal. Este método es usado con mayor frecuencia en los bebés. Primero se usa vaselina para lubricar la punta del termómetro. Luego se inserta la punta del dispositivo unos 2 centímetros en el recto. Después se escuchará un pitido y se podrá quitar el termómetro. Por vía axilar. Es el método menos confiable. Para tomar la temperatura de esta forma, se coloca el dispositivo debajo de la axila y se dobla el brazo junto a nuestro cuerpo. Permaneceremos quietos y se retira el termómetro cuando suena el pitido. Es importante señalar que los termómetros digitales son 100% seguros. Esto se debe a que funcionan sin cristal que pueda romperse y sin mercurio u otro metal que pueda resultar tóxico. Su uso no entraña ningún riesgo ni en niños ni en adultos. Termómetro de mercurio. En 1592, el termoscopio, un invento del genial físico y astrónomo italiano Galileo Galilei, nos permitía conocer la temperatura ambiente en base a una escala de medición. El revolucionario aparato, compuesto por un tubo de vidrio, contenía una mezcla de agua y alcohol que expandía o contraía según la fluctuación de temperatura que lo rodeaba. Servía para cuantificar tanto el calor como el frío. Años más tarde, este pequeño instrumento fue adaptado por el médico y fisiólogo veneciano Antonino Santoro, amigo de Galileo, quien le agregó una escala numérica específica para uso medicinal. Así nació el termómetro, un invento que no fue correctamente apreciado para esta época, ya que se desconocía el efecto y el origen de la fiebre en las personas, sumado a que la medición podía presentar variaciones en función de la presión atmosférica. A principios del siglo XVIII, el alemán Daniel Fahrenheit desarrolló el termómetro de mercurio con bulbo. A diferencia del original, en el termómetro de Fahrenheit el líquido se encontraba en un bulbo de color blanco brillante que evitaba que absorbiera la radiación del ambiente. Es decir, que tomaba la temperatura real sin que el resultado se viera afectado por algún elemento u objeto del entorno que irradiara calor. Este tipo de termómetros tienen en su interior un elemento químico llamado mercurio. Esta sustancia se dilata frente al calor, midiendo así con absoluta precisión la temperatura corporal de quien lo usa. Los termómetros de mercurio cuentan con números y, en el medio, tienen dibujada una línea muy delgada que se encarga de indicar el valor de la temperatura. Para la utilización correcta del termómetro, debes seguir los siguientes pasos. Primero limpia el termómetro. Siempre hay que limpiarlo bien antes de su uso, utilizando un algodón humedecido en alcohol y pasándolo por el bulbo del termómetro, es decir, por la parte metálica que entrará en contacto con tu cuerpo o con el cuerpo del enfermo para medir la temperatura. Agita el termómetro. Posteriormente se toma el termómetro del lado opuesto del bulbo y se agita rápidamente para bajar cualquier residuo de mercurio que haya podido quedar. Así garantizaremos que la temperatura indicada sea fiable. Escoge la zona del cuerpo. Este tipo de termómetros pueden usarse en 3 zonas del cuerpo: debajo de la lengua, en la axila o en la zona rectal, aunque es recomendable colocar el termómetro de mercurio debajo de la axila. Espera 5 minutos. Una vez que hayas decidido el área en que usarás el termómetro, colócalo y espera de 3 a 5 minutos, tiempo en que el mercurio ya habrá subido para indicarnos la temperatura. Baja el mercurio y guárdalo bien. Luego de conocer la temperatura correctamente, tienes que agitar el termómetro de mercurio de nuevo para que la sustancia baje. Desinféctalo con alcohol antiséptico una vez más y guárdalo. Termómetro infrarrojo. El termómetro infrarrojo es un dispositivo médico que permite medir de manera inmediata la temperatura corporal, sin necesidad de tener contacto directo con las personas. Esto lo convierte en un buen aliado a la hora de prevenir el contagio por COVID, ya que la fiebre es uno de sus principales síntomas.
Todos los seres vivos, en especial los mamíferos, emitimos una proporción de radiación debido a nuestro calor corporal que resulta invisible para nuestros ojos, pero no para los termómetros infrarrojos. Estos dispositivos médicos miden la energía infrarroja irradiada por la piel, la cual es recogida por el sensor y convertida en un valor numérico que se visualiza en la pantalla LED del dispositivo. En otras palabras, los termómetros infrarrojos funcionan a través de un sensor de luz infrarroja, es decir que su función no es emitir energía, sino medirla. Termómetro de gas. Un termómetro de gas es aquel que cuenta con un diseño especial que contiene un gas que reacciona a los cambios de temperatura. Es decir, dependiendo de la temperatura, el volumen o la presión del gas se modifican. Por lo tanto, según los valores de volumen o presión del gas, se obtienen las temperaturas que causan sus variaciones. Sin embargo, es importante mencionar que existen dos versiones del termómetro de gas, las cuales deben ser abordadas de manera detallada. Tales son el termómetro de gas a volumen constante y el termómetro de gas a presión constante. El termómetro de gas a volumen constante contiene un gas específico en su interior. Dicho gas mantiene su volumen constante, debido a que su volumen no cambia. Los cambios en la temperatura se perciben gracias a los cambios de la presión del gas. El termómetro de gas a presión constante cambia su volumen para los cambios de temperatura, lo que quiere decir que independientemente de la temperatura, la presión se debe mantener constante, para convertir los cambios en el volumen en los cambios respectivos de temperatura. Termómetro con lámina bimetálica. El termómetro bimetálico es el que garantiza precisión cuando se requiere medir la temperatura de diversos cuerpos o fluidos en el ámbito industrial. Especialmente en este caso, la precisión es fundamental. Un par de grados de diferencia puede significar la alteración de las propiedades de un producto final. El sistema bimetálico es básicamente una hélice, un metal compuesto de una expansión alta, es decir, un alto coeficiente de dilatación y otro metal de expansión baja, es decir, de bajo coeficiente de dilatación. Un extremo de la hélice es soldado a una tapa de acero inoxidable, en la otra un eje que sostiene la aguja. Al variar la temperatura, el metal se dilata, moviendo la aguja que marcará la temperatura. Termómetro de resistencia. El termómetro de resistencia es un instrumento que aprovecha una propiedad que tienen los objetos, la resistencia eléctrica, para medir la temperatura. Este procedimiento se conoce como medida por termoresistencia. Es un tipo de termómetro que se usa más particularmente en el sector industrial. Son los más exactos, capaces de detectar hasta 0,005 grados centígrados. Debido a su exactitud, estos termómetros se usan para la calibración de otros termómetros. El funcionamiento es de la siguiente manera. Transforma la variación de resistencia eléctrica en una variación de temperatura. Se utiliza para medir una temperatura entre los 200 grados centígrados y los 3568 grados centígrados. El termómetro de resistencia funciona en un intervalo de menos 200 grados centígrados a más de 850 grados centígrados, hasta una temperatura de más de 1760 grados centígrados, con una resolución de 0,1 grados centígrados en todo el rango de medición. Termómetros de resistencia pueden ser usados como sensores de temperatura debido a que materiales conductivos cambian la resistencia encontrando diferentes temperaturas. Sabiendo la relación entre temperatura y resistencia, se puede determinar la temperatura usando la medición de resistencia. Termopar. Los termopares consisten en dos hilos metálicos de diferentes materiales, unidos en un extremo. Esta unión constituye el punto de medición. El otro extremo se llama junta. El calentamiento de la junta de medición provoca una tensión eléctrica aproximadamente proporcional a la temperatura. Esta tensión, fuerza electromotriz, se debe a dos factores: la densidad de electrodos diferentes de los dos materiales y de la diferencia de temperatura entre punto caliente y punto frío. Pirómetros. Un pirómetro, también conocido como termómetro láser o de infrarrojos, es un instrumento diseñado para medir temperatura. Su característica principal es que puede hacerlo sin estar en contacto con el material o sustancia sobre el que se está haciendo dicha medición, lo que permite medir la temperatura en aplicaciones en las que no es posible utilizando termopares, sondas PT100 u otros sensores de contacto. Debido a esta característica, los pirómetros son vitales en procesos industriales donde las temperaturas son muy elevadas, las distancias son demasiado grandes, el objetivo a medir está en movimiento o hay una situación peligrosa, contaminación, alta tensión, etc. Los pirómetros realizan la medición sin establecer contacto con la sustancia o el objeto a medir, permitiendo al operador mantenerse a una distancia de seguridad. Existen diferentes tipos de pirómetros en función de la longitud de onda que utilizan y se emplean en procesos productivos industriales como la fundición, la extrusión o la forja. Termómetro de bulbo húmedo. Es un instrumento para medir la temperatura, pero no cualquier temperatura. Sirve para obtener la temperatura húmeda del aire.
Este surgió con el deseo de conocer la temperatura húmeda del aire, la cual fue posible obtener debido a la adición de una gasa, mecha o tela en el bulbo del termómetro, la cual está húmeda. Por tal razón se conoce como termómetro de bulbo húmedo. El termómetro de bulbo húmedo se pone en contacto con una corriente de aire a través de un ventilador o cualquier otro dispositivo que pueda impulsar el aire. Cuando el aire pasa por el termómetro, el agua húmeda en la gasa se evapora más o menos dependiendo de la cantidad de vapor de agua que tenga el aire. La evaporación de la humedad en la gasa causa una disminución en la lectura de la temperatura, debido a que la energía podría causar un aumento en la temperatura del termómetro, esta siendo liberada a través del calor latente del agua, por lo que el termómetro no la recibe. Termistor. Los termistores son dispositivos utilizados para medir temperatura, por lo tanto podemos decir que es un tipo de termómetro. Estos son muy usados en las industrias con el fin de poder medir la temperatura de distintas cosas que serán necesarias para controlarla. Su funcionamiento se da con base en la variación de la resistividad con un semiconductor con la temperatura. El termistor es un semiconductor electrónico con un coeficiente de temperatura de resistencia negativo de valor elevado y que presenta una curva característica lineal, tensión corriente, siempre que la temperatura se mantenga constante. Para concluir el tema, como pudimos observar anteriormente, el termómetro es un instrumento que, si bien en la época que fue creado no tuvo tanto éxito, ha evolucionado en distintas utilizaciones y formas, lo cual lo hace un instrumento muy utilizado hoy en día para distinguir el COVID-19, además de ser muy utilizado en diferentes áreas, tales como la ciencia, la medicina y el área industrial. Además, su utilización no se limita a eso, ya que también es muy utilizado en el hogar. También mencionamos algunas escalas termométricas que son imprescindibles al momento de conocer el valor numérico de algún termómetro. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la atención, compañeros y profesor. Para demostrar cómo funciona un termómetro de mercurio, comprobaremos la dilatación térmica, en este caso del alcohol. Lo haremos introduciendo un poco de alcohol en un tubo de ensayo y tapándolo completamente. Posteriormente le daremos calor de esta forma durante varios minutos. Y de esta forma queda evidenciado cómo, por medio de la dilatación térmica, funciona un termómetro de mercurio, de los más utilizados hasta hace poco.